La Paloma voló más alto que Cepeda, lo duplicó en votación de consulta, lo arrasó, lo dejó atrás, le enterró sus aspiraciones presidenciales. Eso es lo que dicen hoy los titulares. Porque es verdad que Iván Cepeda obtuvo en su consulta 1.540.391 votos. Y que Paloma Valencia, por el contrario, obtuvo 3.036.222 votos, es decir, lo duplicó. Y entonces muchos están diciendo, oh, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues déjeme decirle algo desde ya. El estallido de desinformación en redes era perfectamente previsible, pero la lectura de estos resultados no puede hacerse ni desde las emociones ni desde los intestinos. Tiene que hacerse desde varias esquinas y con el cerebro. ¿Quiere entender lo que realmente pasó? Entonces quédese hasta el final, porque aquí lo vamos a explicar con plastilina. Quédese hasta el final para que no diga que no se lo contaron o que se lo contaron mal. Informarse es un derecho, informarse bien es una responsabilidad. Los detalles a continuación con Álvaro de Jesús en Estrategias de Opinión. Bienvenidos. Yo sé que a muchos de ustedes les aburren las cifras, pero déjenme decirles algo. Cuando dejamos de lado los datos verificables y las estadísticas, lo que aparecen son los relatos. Y los relatos son el material perfecto para fabricar mentiras. Por eso el mentiroso nunca presenta datos. Entonces vamos a hacer lo que casi nadie está haciendo hoy. Pues bien, ahora que viene bajando la espuma de los relatos y ya se han instalado, entonces vamos con los datos para desarmar relatos. Empecemos con la cifra que tiene a muchos nerviosos. 3.036.222 votos Paloma Valencia. Y uno se pregunta, ¿de dónde le salieron a Paloma más de 3 millones de votos? Porque recordemos algo, en las encuestas iniciales junto con María Fernanda Cabal no pasaba del 1%. Luego, cuando Cabal es descabezada políticamente dentro de la baraja, Paloma sube a un lánguido 3% y empieza a crecer lentamente en la medida que se van descartando candidatos y se reacomodan las fichas. Una estrategia que ya vimos antes, muy parecida a la campaña de Duque en 2018. La de la economía naranja, la guitarra y las cabecitas. Un relato que fue inflado hasta convertirlo en una ola. Ojo a eso. Antes de las elecciones, las encuestas ya mostraban a Paloma liderando, 17% en el tarjetón general, y más del 40% dentro de la consulta de la derecha. Pero aquí viene el truco matemático que casi nadie explica. Ese 40% no es del país, ese 40% es del censo electoral de la derecha. Y el 100% de la derecha en Colombia apenas representa alrededor de un 25% del censo electoral nacional. Atentos a eso. No es un 40% del 100%, es el 25% lo que realmente del 100% ellos representan. Si usted no hace ese ejercicio matemático y comparativo, entonces queda a merced de cualquier relato. Y así fue exactamente como inflaron a Duque antes de la primera vuelta y entre la primera y la segunda. Miremos ahora otro dato fundamental. El Centro Democrático en el preconteo para Senado obtuvo 3.035.715 votos. Esa cifra representa todo su capital electoral nacional hoy. Ese es el tamaño real del uribismo hoy en Colombia, incluso con toda su maquinaria en pleno funcionamiento. Ustedes ya entienden qué es maquinaria. Porque los uribistas pura sangre, los de la llamada gente de bien, son en realidad un porcentaje muy pequeño. El grueso de su votación está en otra parte, en los sectores populares, en los estratos 1 y 2, el mismo electorado que representan figuras como Polo Polo. ¿Y cuánto sacó Paloma? 3.036.222, prácticamente la misma cifra. Eso tiene una explicación muy simple. Voto a voto. Es decir, la maquinaria política del uribismo se activó completa y tienen una disciplina que el progresismo no tiene. Votan. En elecciones parlamentarias es donde más se mueven los caciques regionales, las maquinarias, los favores del dinero y las estructuras políticas tradicionales. Si todo ese aparato apenas produce poco más de 3 millones de votos, entonces es perfectamente lógico entender de dónde sale la cifra de Paloma.
No, es una ola, es maquinaria funcionando. Pero ahora viene lo interesante, y eso no se lo van a mostrar. Paloma obtiene 3.236.286 votos. Terminado el escrutinio, pero esos votos se dividieron en 123.000 mesas de votación en todo el país, en elecciones abiertas parlamentarias. Si dividimos esa cifra entre el número de mesas, obtenemos un promedio de 26 votos por mesa. Repito, 26 votos por mesa. Ahora veamos a Cepeda. Cepeda obtuvo 1.540.391 votos en la consulta de partido. A simple vista parece la mitad de la votación de Paloma, y de ahí salen los titulares. Paloma duplica a Cepeda. Pero miremos las condiciones. Cepeda obtiene esos votos en solo 19.000 mesas en todo el país, no en 123.000. Si hacemos el mismo ejercicio matemático, el promedio es 82 votos por mesa. Repito, Cepeda obtiene 82 votos por mesa en promedio de las 19.000, mientras Paloma obtiene 26 votos por mesa en promedio de las 123.000. ¿Se entiende ahora la diferencia? Entonces aparece la pregunta que nadie quiere hacerse. Si Cepeda hubiera participado en las 123.000 mesas de votación, ¿cuántos votos habría obtenido? ¿Ahora entienden por qué no lo dejaron participar en la consulta del progresismo? No era porque no pudiera presentar su candidatura a la presidencia, sino porque querían evitar esto precisamente. Ahí está la importancia de los datos frente a los relatos. Y ahora comienza la segunda fase de esta historia, la campaña de mentiras, porque el relato que van a instalar es simple. Que Paloma es una fuerza imparable, que el progresismo está derrotado y que la primera vuelta ya está decidido. Nada más lejos de la realidad. Paloma no es rival para Cepeda, pero además tendrá que dividir su votación con los candidatos de derecha y con Abelardo. El propio Uribe ya dejó claro, si Paloma no pasa a segunda vuelta, se irá con Abelardo o con el diablo si es necesario. Pero el progresismo tampoco puede consolarse con una idea mediocre, esa de decir, la derecha va dividida, entonces tenemos oportunidad. No, la oportunidad del progresismo no depende de la división de la derecha, depende de la fuerza de la masa popular. Iván Cepeda lo muestra en plazas llenas de pueblo como lo hacía y hace Petro. Mientras Paloma, la candidata del 1% del censo electoral nacional, muchas veces no logra llenar ni un salón comunal y de muchas partes es sacada a escobazos. Así que despierte y dejen de lamentarse, porque en las últimas elecciones volvió a faltar participación. El fraude que hipotéticamente pueda existir nunca es suficiente para explicar los resultados. Lo que sí explica mucho es la apatía de millones que no salen a votar. Si eso vuelve a ocurrir en mayo, no ganará Paloma, pero sí forzarán una segunda vuelta innecesaria, y ahí volverá el escenario que ya conocemos. Mentiras, miedo, guerra sucia, exactamente el mismo libreto del 2018, porque es lo que están copiando. ¿Llegó hasta aquí? ¿Nada de nervios? Frente a las mentiras de Paloma, ninguno. Pero frente a la apatía del pueblo, todos los nervios. Confiados no, despiertos sí, ingenuos no, inteligentes sí. Compartan esta vaina a ver si espabilan los adormecidos. ¿Y usted va a seguir detrás de los relatos o prefiere documentarse con datos? Los leo en los comentarios. No se quede con este video, compártalo. De esta forma ayudamos a otros a entender mejor estos temas y no cunda la desinformación y la mentira. No olvide dejarme un like, su valioso comentario, eso sí con respeto mutuo, y suscríbase a mi canal. Con ustedes Álvaro Jesús en Estrategias de Opinión y hasta el próximo video.